El acoso es un problema que lamentablemente será muchísimo más de lo que creemos. Es verdad que existe el acoso sexual, que es el que se conoce más y que en su mayor parte suele darse de hombres hacia mujeres, pero no por ser el más conocido significa que sea el único, ni tampoco significa que solo será de los hombres hacia las mujeres. Existe el acoso verbal, el acoso social, el acoso físico, el acoso cibernético, etc. Me sorprendió la cantidad de historias que me llegaron con esta temática una vez que les pedí su ayuda para poder tener algunas y publicarlas. Si bien estoy feliz y agradecido de que me compartan sus experiencias, también reconozco que me molesta y desagrada ver la cantidad tan enorme de gente que ha tenido que sufrir este tipo de actitudes en alguna ocasión. No incluiré todas en este video, pero prometo que las incluiré en alguna segunda y hasta tercera parte de esta temática en algún momento. Así que a petición de muchos seguidores, hoy les traigo en los relatos del senderista 5 experiencias ocurridas con acosadores. Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a la senda del terror, donde el miedo, lo extraño y lo paranormal se apoderarán de tus sentidos. Mi nombre es Agramon, demonio del miedo. Seré su anfitrión y guía en este hermoso, espeluznante y asombroso mundo del terror. Iniciemos. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high. Twinkle, twinkle, little star. Hola a todos los chicos de la senda del terror. Desconozco cuántos de ustedes sean. Yo tengo un caso de acoso que quisiera platicarles, el cual comenzó debido al internet, como estoy segura de que debe pasar con muchos de estos casos, más concretamente por la aplicación de citas tan popular, conocida como Tinder. Yo siempre he sido una chica un poco cohibida, platicar con otros muchachos no se me da muy bien a pesar de que me han dicho muchas veces que soy muy bonita. En la aplicación de Tinder me llegaban muchos mensajes, pero yo solo estaba interesada en 2 chicos que fue con los que centré mi atención para poder platicar. No soy la clase de chica que suele ser infiel, así que a ambos les dije que no fuéramos más que tratándonos como amigos. Y así lo estuvimos haciendo un tiempo. Las cosas con ambos iban saliendo bien, ambos vivían en la misma delegación que yo, estábamos realmente cerca, así que decidí que saldría con ellos en plan de amistad para poder conocerlos mejor, pues todos sabemos que las personas no son iguales en persona que detrás de una pantalla o de un teléfono, y eso me quedó muy claro con el segundo chico. Alfredo, que es el primer chico, fue muy amable, fuimos por un helado, platicamos en el parque y disfruté bastante cada segundo con él, pero el otro sujeto fue simplemente nefasto. Su nombre es Raúl. En la aplicación era muy amable, dulce y decía cosas muy bonitas, incluso creí que la cita con él sería aún mejor que con Alfredo, pero cuando nos conocimos me di cuenta de que era todo lo contrario. Al inicio sí fue amable, pero conforme iban pasando los minutos me estaba molestando mucho su actitud. Desde que quedamos de vernos en persona yo le dije que sería como amigos, y él dijo que no tenía ningún problema con esto, pero durante la cita fue bastante vulgar. Varias veces me hizo insinuaciones de sexo, intentó tocarme el trasero en más de una ocasión a pesar de que jamás le di entrada para eso, e incluso me dijo que fuéramos a su casa, que estaríamos solos y nos podríamos conocer más a fondo. Esto último lo dijo con una muy notable insinuación. Harta de la situación, fingí que mi mamá me estaba hablando. Y entonces pues tomé el teléfono, le dije que sí, que iba a ir a verla y me fui de ahí. Sé que otras chicas hubieran sido más rígidas o hasta le hubieran pegado, pero repito, siempre he sido muy cohibida y mi carácter no es para nada fuerte. Le di mi número de teléfono a Alfredo y acepté salir con él una segunda vez. A Raúl, por otro lado, simplemente lo dejé en Tinder, pues borré la app. De ahí fue donde las cosas se volvieron aún peor. Raúl se apareció en la puerta de mi casa a los 4 días de que nos habíamos visto, justo un día después de que volví a salir con Alfredo. Cuando lo vi sentí que se me revolvió el estómago. Le pregunté qué estaba haciendo ahí y me dijo que lo bloqueé de Tinder, que era una mala persona por hacer eso. Tontamente me puse a darle explicaciones diciéndole que lo que había pasado fue que borré la aplicación y le pregunté cómo rayos sabía dónde vivía. Y muy cínicamente me dijo que ese día que nos vimos me siguió a mi casa sin que me diera cuenta, que porque se preocupaba por mí, según él. Como nos habíamos visto a 20 minutos de donde vivo, estúpidamente pensé en regresarme caminando para relajarme después del mal rato que pasé con él, y él se aprovechó de eso para seguirme. Aún con toda esta situación, yo intenté ser amable y le pedí que se fuera, pues mis padres se enojarían, a lo que él me respondió que él sabía perfectamente que no estaban, pues los había visto salir. Esto me aterró,
Le cerré la puerta en la cara y me metí a mi casa. Desde el otro lado de la puerta me gritó que quién era el sujeto con el que me había visto un día antes, que lo que yo estaba haciendo estaba mal, que si él y yo teníamos algo, no debía de ver a otros chicos. Simplemente me aseguré bien de que la puerta estuviera cerrada y me metí a mi casa, pues esa era la puerta externa que da a la calle. Tengo un pequeño patio y luego está la puerta de mi vivienda, que fue la que también aseguré para que él no entrara. No supe en qué momento se fue, pero las cosas no terminaron ahí. El tipo se enteró de dónde estudiaba casualmente y me lo encontraba en la cafetería u otros lugares a los que yo iba. Por suerte siempre estaba acompañada de una de mis amigas, y esto hacía que él se frenara un poco, pero aún así era aterrador encontrarlo en cualquier momento, en cualquier lugar al que iba. De alguna manera consiguió mi Facebook y mi WhatsApp y me mandaba mensajes. Me pedía que lo dejara verlo, que las cosas en una relación se tenían que hablar. Yo, intentando parar esto, le respondí por WhatsApp en una ocasión que no éramos novios, que yo ya tenía novio y que me dejara en paz. Él me decía que ya sabía que estaba viendo a otro, pero que a él no le importaba eso con tal de tenerme, que él no sería celoso. Este y muchos otros mensajes bastante absurdos me llegaban hasta que decidí bloquearlo de todas las redes. Alfredo, que ahora era mi novio, ya sabía de esta situación y me cuidaba lo más posible. El tal Raúl era un cobarde, pues nunca se aparecía cuando yo estaba con Alfredo, hasta que en una ocasión lo descubrimos espiándonos mientras nos despedíamos. Le dije a Alfredo y él fue tras él. Mi novio entrena boxeo y tiene muy buena condición física. Raúl era delgado, pero la diferencia al correr fue muy notoria, pues Alfredo lo alcanzó casi enseguida. En cuanto lo agarró le puso una golpiza. Yo quisiera decir que fue una pelea, pero como tal no, ya que Raúl ni siquiera metió las manos. Ya sé lo que muchos dirán. La violencia no es la respuesta y estuvo mal. La verdad tampoco estuve muy de acuerdo con lo que Alfredo hizo, al menos no al inicio, porque no estoy a favor de la violencia y tampoco creo que esa sea la mejor solución para las cosas, pero en este caso sí que lo fue. Raúl ya no volvió a acercarse a mí para nada, y pues creo que se llevó un muy buen susto. Pero también le pedí a Alfredo que por favor no volviera a hacer algo así, ya que aunque ya dije que estoy a favor de llevar las cosas de una manera más diplomática, no puedo negar que funcionó bastante bien. Esta situación fue hace poco más de 5 meses, y hasta la fecha no he vuelto a ver a Raúl acechándome ni una sola vez como lo hacía antes. Quisiera decirles que no usen aplicaciones de citas por mi mala experiencia, pero algo muy bueno salió de todo esto, así que creo que lo que puedo decir, si me permiten un consejo, es que sí las usen, pero que tengan cuidado y tomen sus precauciones, tanto hombres como mujeres. El acoso es algo terrible y lo hay de todas las maneras, incluso de algunas inimaginables, por ejemplo, de menores hacia adultos, y lo que me pasó a mí lo confirma. Soy un profesor en una preparatoria y he aceptado que se diga mi nombre en este video porque no tengo nada que ocultar. En esta preparatoria había una chica, una de mis estudiantes que, modestia aparte, estaba obsesionada conmigo. Al principio siempre me decía que yo era un profesor muy guapo, me daba regalos sencillos como un chocolate, un poema y cosillas así. Al principio yo creí que esto lo hacía para poder pasar mi materia, creí que me hacía la barba, como decimos coloquialmente aquí en mi país. Pero pronto me di cuenta que lo que esta chica hacía era en serio, así que decidí tomar las cosas con un poco más de seriedad. Y el día que me dijo que necesitaba que le diera asesoría privada en mi casa, decidí que era el momento para hablar con ella. Le comenté que lo que estaba haciendo no era correcto, que yo era su profesor, y aunque me viera joven, la diferencia de edad era algo significativo, además de que la relación que llevábamos era únicamente de alumna-profesor, por lo que no podía aceptar lo que estaba haciendo y mucho menos la situación. Al principio ella lo tomó muy bien, me guiñó el ojo y me dijo que entendía que no había problema. El que me haya guiñado el ojo me preocupó un poco, pero pensé que todo había quedado ahí. Las cosas empezaron a empeorar cuando esta chica comenzó a aparecerse en mi vida fuera de la escuela. Me la encontraba en el supermercado, en la calle, en la cafetería, a la hora que salía a leer. Siempre en las tardes yo me iba a una cafetería en particular y me la estaba encontrando ahí. E incluso encontré cartas de amor que metía por debajo de la puerta de mi casa. La situación se estaba saliendo de control, así que decidí ponerle un alto y hablé con ella nuevamente, pero esta vez de manera más severa. Para colmo de los males, un día antes de hablar con esta chica, conocí a una mujer muy hermosa en la cafetería a la que voy, y al parecer mi alumna se dio cuenta de eso, y cuando hablé con ella sobre dejar ese romance que quería conmigo, reaccionó de una manera muy histérica. Se puso a gritonearme diciendo que era un idiota, que sabía que yo lo hacía porque ya tenía a otra, que porque nos vio en la cafetería un día antes, que antes de que conociera a esta chica, todo entre ella y yo estaba bien. Dijo esa y muchas más tonterías. Yo, por no avergonzarla, cometí el error de llevar esta conversación en privado en el salón, cuando nadie nos veía.
Gracias a eso las cosas fueron de mal a peor. Mi alumna, sin darse cuenta de la tontería que estaba haciendo, me reportó con las autoridades de la escuela, diciendo que ella y yo manteníamos relaciones impropias fuera de la escuela, que creía estar embarazada de mí y que yo no quería hacerme cargo de los gastos para el bebé. Obviamente yo me defendí e intenté limpiar mi nombre, diciendo la verdad, explicando cómo habían sucedido realmente las cosas. Incluso enseñé las cartas que ella me metía por debajo de la puerta de mi casa, pero eso solo empeoró la situación, pues ella decía que esas cartas solo comprobaban el compromiso que teníamos entre nosotros. La escuela decidió suspender mis labores en las instalaciones mientras hacía una averiguación de la situación. Los padres de la chica estaban furiosos conmigo, y su padre incluso intentó agredirme físicamente. No conforme con eso, se levantaron cargos legales en mi contra, y estuve a punto de ir a parar a la cárcel. Muchos se preguntarán cómo conocía a la chica la ubicación de mi casa. Bueno, lo que yo creía que era algo afortunado, resultó jugar en mi contra, pues era muy fácil saber dónde vivo, ya que mi casa está literalmente a 2 calles de distancia de la escuela, y gracias a eso, otra alumna fue a visitarme. Cuando la vi le pedí por favor que se fuera de mi entrada, lo que menos necesitaba eran más acusaciones falsas, pero lo que ella traía eran buenas noticias. Esta chica era amiga de la que me estaba levantando cargos falsos. Desde que todo su acoso comenzó, esta otra chica estaba muy molesta por lo que ella me estaba haciendo, le parecía injusto y quería ayudarme. Así que sin que su amiga la mentirosa se diera cuenta, la hizo revelar todo su plan en una plática cotidiana. La chica mentirosa le contó todo lo que había pasado y que ella estaba dispuesta a que me metieran a la cárcel para que se me quitara lo imbécil, como ella decía. Pero lo que no sabía es que su amiga, a quien llamaré mi salvadora, la estaba grabando en video. Dicha grabación me la entregó ese día que fue a verme y yo la presenté como evidencia tanto en la escuela como en los juzgados. Y gracias a esa grabación, esta chica tuvo que admitir la verdad. Fue expulsada de la escuela y a mí me regresaron a mis labores normales y todos los cargos en mi contra fueron retirados, sin mencionar que obtuve una disculpa por parte de sus padres. Muchas veces las personas no se dan cuenta de lo que pueden llegar a ocasionar. Esta chica literalmente iba a arruinarme la vida por un capricho. Afortunadamente hubo alguien con valor y ética que me ayudó y no permitió que esa injusticia se llevara a cabo. Pero me aterra pensar que una chica como ella, con ese tipo de ideas y sin escrúpulos, esté libre como si nada. Sé que desde que empezó a acosarme en mi propiedad yo debía hacer algo más, pero no me di cuenta de cómo iban a suceder las cosas. Pero por suerte y gracias a mi salvadora, hoy no me encuentro encerrado en una cárcel tras las rejas. Hola Gramón, quisiera dejar esta historia como anónima, ya que como habrás notado al ver mi perfil, soy influencer, a lo mejor no tan conocida, pero sí tengo algunos miles de seguidores, y sé lo pesado que es este mundo de los youtubers, así que te deseo mucho éxito. Mi historia comienza precisamente por este trabajo como influencer. Yo me dedico a subir algunas fotos mías con cosplays y otros disfraces, pero nada provocativo. Jamás he querido resaltar por mi figura, sino por mi creatividad al disfrazarme, pero como ya sabrás, nunca faltan los morbosos que lo único que quieren es ver a las mujeres como un objeto sexual, lo cual obviamente está mal. Al inicio estuve recibiendo mensajes de un tipo, no diré su alias porque no quiero más problemas con esta situación, pero él me mandaba mensajes diciendo que era muy bonita, que hacía muy buen trabajo y que le gustaban mis disfraces. Hasta ahí todo bien, pero después de unos días, sus mensajes me comenzaron a llamar más la atención desde que puso uno que decía, me gusta tu playera de hamburguesa. Se escucha raro, pero el contexto me asustó. Yo traía ese mismo día una playera con una caricatura de una hamburguesa, que estaba así estampada tal cual en la playera, y esa playera jamás la había usado en mis fotos o videos que subo, pues solo subo de disfraces que uso. Eso me asustó, así que le pregunté cómo sabía sobre eso y me respondió, tranquila, solo te vi en la calle. Ya no le respondí, se me hizo raro, pero a la vez pensé que podía ser que uno de mis fans me había reconocido en la calle mientras había salido ese día. Pero bueno, durante una de las transmisiones en vivo, este sujeto publicó otro comentario. Tienes una bonita figura, comer frituras no le hace bien a tu cuerpo. Otra cosa que me aterró, ya que antes de empezar a grabar ese día, yo estaba comiéndome una bolsa de sabritones porque me gustan mucho. ¿Cómo sabía este sujeto que yo comía eso? ¿Me estaba espiando? ¿Qué estaba pasando? Me dio tanto miedo que enseguida corté la transmisión. Yo vivo sola, así que no sabía qué hacer. Lo primero que hice fue cerrar todas las cortinas, aseguré las ventanas y le escribí por privado preguntándole cómo rayos sabía que estaba comiendo frituras. Y él solo respondió, es mi deber saberlo, soy tu fan, y un fan debe saber todo sobre su ídolo. Le dije que si me estaba espiando lo reportaría con la policía, y solo respondió, eres una ídolo muy mala, somos muy cercanos y tú no lo notas.
Ahora sí estaba muy asustada, ya no podía más con eso, así que lo denuncié con la policía, y adivinen qué, no hicieron absolutamente nada. Dijeron que si no sabía quién era esta persona y si no me había hecho daño, entonces no había nada que ellos pudieran hacer. Bloqueé al sujeto, pero al día siguiente ahí estaba de nuevo ese alias en mis mensajes, diciendo lo bien que me veía y demás, así que solo decidí ignorarlo, pero al parecer eso empeoró todo, pues el colmo de colmos fue al segundo día de haberlo bloqueado. Cuando regresé de comprar mi despensa, subí a mi cuarto y me encontré en mi cama una bolsa de sabritones con una nota que decía: disfruta tus sabritones, no volvamos a pelear. No sabía qué hacer. No sé si este sujeto no se daba cuenta de lo enfermo que era lo que estaba haciendo, pero yo quedé más que aterrada. Había entrado a mi casa, a mi habitación. No sabía qué hacer, di aviso a la policía, incluso les pagué a algunos de los que fueron para que revisaran bien la casa 2 veces, que no dejaran nada sin revisar. Y adivinen qué, encontraron los oficiales 3 cámaras escondidas en mi casa, una en mi cuarto, otra que abarcaba la sala y el comedor, y otra en el baño. El enfermo que estaba haciendo esto había invadido mi privacidad al 100% en mi casa. Mi lugar seguro ya no era para nada seguro. Gracias a esto decidí mudarme de mi casa, y ahora vivo en otro estado. No tiene mucho tiempo de que pasó esto, pero por seguridad, no te diré cuál es el estado en el que al que me mudé. Pero desde que me cambié, el tipo este sigue escribiéndome, diciéndome que lo nuestro es especial, que le diga dónde estoy, y muchas otras tonterías más. He pensado incluso dejar de ser influencer, pues no quiero que este sujeto me encuentre de nuevo. Uso una VPN para subir todo mi contenido para que él no sepa dónde estoy. Esta historia te la cuento para que sepan todas las personas que esta vida de influencer no es tan fácil como parece, y menos para las mujeres. Nos encontramos con muchos sujetos bastante enfermos y tenemos que lidiar con ellos. Espero que nadie tenga que verse en la necesidad de incluso tener que cambiar su residencia como yo lo hice. Todo por una persona que no sabe cuándo ha cruzado los límites de lo que es normal. Hola Gramón y senderistas también. A mí me pasó una historia con un chico que la verdad sí me dejó sorprendida sobre la mentalidad tan absurda e inmadura que tienen algunas personas, en especial algunos hombres. Esto pasó hace un par de años mientras estudiaba en la universidad. Como muchos de los que estábamos ahí, a veces me ganaban más las ganas de echar relajo e irme de fiesta que las ganas de estudiar, así que terminé recursando una materia. En el salón donde cursaba esa materia había un chico guapísimo. Me gustaba muchísimo. Desde que lo vi la primera vez me pareció el más guapo de la escuela. Imagínate lo alegre que me sentí cuando los 2 días de entrar a ese salón el profesor nos puso en grupitos y me tocó en el grupo con él. Y no solo eso, sino que noté que mientras nos organizábamos, él no dejaba de hablarme. Para todo me sacaba plática. Y una vez que acabó la clase me pidió mi número de teléfono para platicar más y yo encantada se lo di. Debido a mi fascinación por este chico, no bastaron más que 2 citas en menos de una semana para que aceptara ser su novia, pues aparte era súper lindo, pero las cosas cambiaron demasiado pronto. Él seguía siendo muy tierno, pero era exageradamente celoso, y hablo de algo en verdad exagerado. Desde el segundo día de novios me pidió que le diera la contraseña de mis redes, cosa que no me pareció, pero pues lo acepté, muy tontamente. No tenía nada que ocultar, así que en ese momento no le vi el problema, y ese fue mi primer gran error, pues le di la puerta a todo lo que después sucedió. Durante las siguientes semanas fue un despliegue de celos y ridiculeces por parte de él que no podía creer la inmadurez que tenía. Todo el tiempo me estaba vigilando, quería que yo lo esperara a que saliera de sus clases, las cuales acababan 3 horas después de que yo terminaba la mía, pues solo iba a una, y todo esto lo hacía para que se asegurara de que no me fuera con nadie más a mi casa. Me revisaba a diario el teléfono, mi Facebook, e incluso eliminó a varios de mis amigos en Facebook, cosa que sí me dio coraje. En especial cuando lo noté, porque debo admitir que al inicio no me di cuenta y se lo reclamé, pero él solo me dijo que si en verdad quería estar con él, no tenía razón de hablar con otros chicos, y que si en verdad lo respetaba, no tenía que tener amigos hombres. A cada rato me marcaba para saber dónde estaba, me pedía fotos de los lugares donde estaba para asegurarse de que de verdad estuviera donde le decía. Esto de verdad era algo abrumador. Después de algunos días, empezó a quejarse también de mis amigas. Decía que me absorbían mucho tiempo, que no podíamos pasar más tiempo juntos porque yo estaba con ellas. No quería que les hablara, y yo en mi madurez empecé a alejarme de ellas también. Apenas llevábamos 3 meses de novios, y lo digo entre comillas, porque eso parecía más una relación de amo y esclava que un noviazgo, pero yo no me daba cuenta. Como decía, llevábamos 3 meses de novios, y él golpeó a un amigo mío solo porque me abrazó,
en el momento en el que me saludó. Tenía algunas semanas que yo no veía a mi amigo. Cuando lo vi me emocioné, nos abrazamos y mi novio lo vio y se le fue a los golpes así sin más. Eso fue el límite de mi paciencia. Todo el encanto que sentía al verlo en un inicio había desaparecido, pues como bien dije, me sentía más en una relación de esclava y amo que como su novia, e incluso me sentía más como un simple objeto de su propiedad que como una persona. En muy poco tiempo me había alejado de todos aquellos a quienes quería, y todo por sus celos, así que decidí terminar con eso. Le informé de mi decisión, y como ya se imaginarán, él no lo tomó muy bien. Literalmente me dijo que yo era suya, y que no iba a verle la cara de idiota, que no permitiría que yo estuviera con nadie más. Lo tomé de loco, y me fui de ahí. Cuando llegué a mi casa me di cuenta de que tenía varios mensajes de él. Empezó con las amenazas de que no podía dejarlo, que me iba a arrepentir, y muchas otras tonterías, y poco a poco fue pasando a mensajes donde decía que me amaba, que no quería vivir sin mí, y hasta me mencionó la típica frase esa de que se iba a quitar la vida si yo lo dejaba. Yo estaba decidida a no volver con él, así que no le hice caso y lo bloqueé de mi WhatsApp, de mi teléfono, pero cuando quise entrar a mis demás redes sociales, me di cuenta que él había borrado mis cuentas de Facebook, de Instagram, de Twitter, y hasta le había cambiado la contraseña a mi correo electrónico. No conforme con esto, durante las siguientes semanas se encargó de acosarme constantemente. Me buscaba siempre en la escuela. Cuando acababa mi única clase, me iba lo antes posible para que él no me molestara, pero me era imposible. Pedí un cambio de salón y expliqué la situación en la que me encontraba, y la escuela me lo negó totalmente. Para aumentar mi coraje e incomodidad, este sujeto iba a la hora de la salida de mi trabajo y me estaba esperando afuera. Una ocasión incluso se puso a hacer un drama enorme en la entrada del edificio donde trabajo y casi hace que me despidan. Pero gracias a esto pude hablar con mi jefe, el cual comprendió que la culpa no era mía, una vez que le expliqué todo. Mi jefe me orientó para poder ponerle una denuncia en contra de este tipo, y le pidió a los guardias de seguridad del edificio que si lo veían lo corrieran de ahí. Gracias a la denuncia que puse en su contra, logré que la escuela me cambiara de salón para tomar la clase donde estaba con él, pero la tomara esta vez en otro salón. Las escenas que me armaba en lugares públicos eran realmente incómodas, muchas veces se puede decir que hasta opresivas. No tienen idea lo mucho que tuve que pasar. Escenas donde me maltrató, escenas donde hizo que las personas me vieran a mí como la mala, y muchas incomodidades más. Afortunadamente la orden de restricción y un par de amenazas por parte de mi padre y de varios de mis amigos lo hicieron frenar lo que estaba haciendo, pero hasta la fecha no logro quitarme ese sentimiento de impotencia al pensar que existen chicas que sufren este tipo de situaciones y que llegan a extremos aún peores que los de mi caso, debido a que nadie les hace caso. Hola a todos los senderistas y a Agramon. Mi nombre es Lisa y yo tuve una experiencia medio fea. Había un chico con el que estuve saliendo por más o menos un año, pero siempre fue súper posesivo y celoso. Cuando terminé con él, las cosas fueron peor. Él me acosaba en la escuela, me buscaba en mi casa, le decía a mis padres, quienes ya lo conocían, que yo lo trataba mal y que solo estaba haciendo berrinches y que por eso no dejaba que me viera. Para colmo de males, me tardé un buen tiempo en convencer a mis padres de que no era un capricho, que la relación con él se había vuelto algo muy dañino para mí, y me tardé en convencerlos, porque él era muy doble cara. Ellos lo adoraban, y obviamente solo conocían su lado bueno. Me causó problemas en la escuela, y seguido me decía que se haría daño si yo no regresaba con él, así que busqué ayuda legal, pero me dijeron que no podían hacer nada, pues lo que él estaba haciendo no era nada malo. Así de incompetentes fueron, pero afortunadamente este chico hizo algo que me ayudó bastante con la situación. Yo tengo un hermoso y enorme perro gran danés, es mi adoración, casi como si fuera mi hijo, y él sabía eso. Así que el muy desgraciado lo secuestró, se aprovechó de que mi perro lo conocía, y que no le haría nada, y se lo robó de mi patio mientras yo me encontraba en casa. Como si fuera poco, el muy descarado me envió un mensaje diciéndome que si no volvía con él, dañaría a mi perro y lo torturaría, hasta que aceptara. Como dije, esto fue afortunado, pues el robo de mascotas, así como el daño a los animales, está muy penado en la región donde yo vivo, y con esto pude realizar una denuncia, utilizando esos dos cargos. La denuncia procedió, y no solamente lo arrestaron, sino que además le pusieron una orden de restricción, la cual en caso de que no respetara, sería encarcelado. Yo retiré los cargos por el robo de mi perro, y él aceptó que no me molestaría más. Me alegra que las cosas al final salieron bien, no dañó a mi perro, y logré deshacerme de ese acosador, pero me preocupa el grado al que tiene que llegar las situaciones para que las autoridades le hagan caso a alguien que está siendo víctima de acoso. Senderistas del terror. Con esta última experiencia terminamos el video del día de hoy. ¿Qué les ha parecido? ¿Han sufrido alguna vez por algún acosador o acosadora? Si es así, cuéntenme su historia en los comentarios
o pueden escribirnos por nuestro grupo de Facebook o incluso a nuestro correo, los cuales aparecerán en la descripción de este video. Si les ha gustado, por favor no olviden suscribirse y darle like al video, ya que con esto nos ayudan a crecer en el canal. Quiero agradecerles de todo su apoyo y desearles una maravillosa y aterradora noche. Hasta la próxima.